Hola mis apreciados amigos y hermanos, un gusto saludarles una vez más aquí en su programa Estudiando para Compartir. Llegamos a la lección número 13, cerrando el trimestre, el amor es el cumplimiento de la ley. Una lección preciosa que esperamos, con la ayuda de Dios, sea de gran bendición para todos, tanto nuestros oyentes a través de Esperanza Radio a nivel de Colombia, pero también a todos los que nos ven a través del canal de YouTube de la Asociación del Alto Magdalena. Sean todos bienvenidos a este repaso de lección y que la bendición de Dios nos dirija en este momento. Bienvenidos a Estudiando para Compartir. Este es el repaso de la lección de Escuela Sabática. Como siempre tenemos dos invitados especiales. Me gozo en saludar a nuestro pastor Óscar Vergara, pastor del Distrito de la Castellana. Y bueno, hace ratico no ha estado con nosotros, pero qué bueno que hoy nos pudo volver a acompañar, pastor, bienvenido. Pastor, muchísimas gracias y un saludo a todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales y nos escuchan también a través de Esperanza Radio Colombia. Dios los bendiga. Claro, pastor, gracias a usted por venir y por su apoyo y que también Dios le guarde y le bendiga. Y el pastor Johnny Reynolds es el pastor asociado de nuestra iglesia de Tierra Linda aquí en la ciudad de Bogotá. Gracias, pastor, también a usted por su tiempo, por ayudarnos en esta lección. Pastor, muchísimas gracias por la invitación y a todos los que nos observan. Esperamos que esta lección sea de gran beneficio para cada uno de ustedes y que podamos crecer en el nombre del Señor. Gracias, pastor, sí. Mis hermanos y compañeros, vamos a analizar primero que todo cómo podemos hacer más atractiva nuestra clase, nuestra lección de escuela sabática y en general el programa total de escuela sabática cada mañana en la iglesia. Un consejito, pastor, ¿cómo la hacemos más atrayente, pastor Óscar? Bueno, pastor, hemos hablado en diferentes oportunidades acerca de qué tips pudiéramos dar. Sí. Me parece que la interacción y la confraternidad son básicos para hacer atractiva la escuela sabática. La participación, las preguntas que generen reflexión, ¿cierto? Que estén dirigidas a los hermanos en sus experiencias personales. Me parece que son muy importantes para generar ese gusto por el estudio de la palabra. Sí, yo creo que a esta altura de tantos programas, tantos repasos, tantos consejos, que acaba de mencionar el pastor Óscar, yo creo que ya debe estar muy grabado en nosotros, porque maestros no podemos hacer un monólogo en nuestra lección, sino interactuar, participar, y eso le va a enriquecer en gran manera la lección. Pastor Johnny. Mi apreciado pastor, yo creo que va muy relacionado con lo que se ha mencionado anteriormente y es recordar y aclarar que es la escuela sabática. Naturalmente en un espacio de escuela, un espacio de educación, uno tiene el momento de preguntar, de decir quizás no entendí, quisiera saber un poco más al respecto de este tema, profundizar más en esta pregunta. Entonces yo creo que lo más importante es eso, que se brinde ese espacio de confianza, de seguridad, donde las personas realmente puedan exponer sus puntos de vista y donde puedan preguntar por algunas dudas que tengan durante la semana. Qué bueno, sí. Es decir, un ambiente que sea charladita la lección, ¿cierto? Lo que estamos haciendo, un conversatorio, lo que nosotros estamos haciendo aquí, hace más ameno el momento del repaso y la gente, como dice el pastor Johnny, se van a sentir más tranquilos de poder dar sus opiniones, sus preguntas, etc. Pastor Óscar, la lección de esta semana, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Por qué el amor y la ley van juntas? ¿Por qué no pueden ir separadas, pastor? Bueno, eso digamos que es sencillo de explicar a la luz de las Sagradas Escrituras. La esencia de la naturaleza de Dios es el amor. Sí. Y la ley es el trasunto o la expresión del carácter de Dios. Un Dios infinitamente amoroso hace la ley para que nosotros vivamos dentro de un marco de protección, de bienestar, de plenitud. Para eso el Señor nos dio la ley. Así que están muy articuladas. Ok, están ligadas como el propio carácter de Dios, ¿no? Son inseparables, la esencia en sí, por eso no se pueden separar ninguno de los dos. Pero, Pastor Johnny, en muchas ocasiones nosotros tenemos que, querramos o no, evaluar, juzgar situaciones, comportamientos, personas. Cuando lo tenemos que hacer, lo debemos de hacer que prime en nosotros
la ley o la compasión? ¿O cómo es el tema? Yo creo que muchas veces en el transcurso de la historia cristiana han habido conflictos entre la ley y la justicia. A veces se ha llegado a la malinterpretación de quererlos separar, Sí. pero la lección es muy clara que Dios es un ser íntegro. Sí. Dios es un ser íntegro que es justo, pero que también es misericordioso. Entonces, ese es el ejemplo que nos ha dado y es el ejemplo que debemos seguir. Naturalmente, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para tomar este tipo de decisiones, pero no podemos dejar de un lado ni la justicia ni el amor, porque las dos no están en rivalidad. La una complementa a la otra y están ricamente abrazadas en Cristo Jesús. Claro, claro. Es decir, que la negligencia nunca va a ser una manifestación de amor, ¿no? Sino que realmente cuando uno ama a las personas, pues también las orienta, las corrige y las dos cosas tienen que venir muy, muy, muy de la mano, muy ligadas. Eso está muy bien. Ahora, la lección nos traía el tema del jardín del Edén, el comienzo del pecado, todo el tema. Eh, Sin embargo, pues nosotros no vemos en el jardín del Edén los 10 mandamientos como tal, pero ¿por qué podemos estar seguros, Pastor Oscar, que sí había ley en ese momento? Bueno, pues de hecho, cuando el Señor se dirige a Adán y a Eva y les advierte que no deben comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues ahí ya se está estableciendo una ley. Y si uno hila más menudito, Sí. entonces uno se da cuenta que los 10 mandamientos sí están allí. Si nosotros adoramos o amamos a Dios, pues vamos a aceptar su palabra, vamos a decidir obedecerle, porque es nuestro Dios, es el que nos da la vida. Yo creo que Adán y Eva eran más que conscientes de que su creador era Dios. Así que cuando Él les dice, no coman de este árbol, pues ahí está implícito el hecho de obedecer, ¿no? La adoración. Eh, También nosotros vemos que una vez termina el Señor la creación, pues está el establecimiento del sábado como una institución, ¿verdad? Que debía ser respetada. Ahí está el cuarto mandamiento de Dios. Eh, para ellos, Jehová era su padre, Sí, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre. Así que pienso que allí se evidencian los mandamientos, ¿cierto? De manera muy, muy... están los principios como tal ahí, ¿cierto? Establecidos, eso está muy bien. Pastor Jerry, pero la Escritura también dice que cuando uno quebranta un solo mandamiento de la ley de Dios, se hace acreedor de todos, es culpable de todos, y bueno, no se puede verdaderamente manifestar amor a Dios o al prójimo quebrantando uno solito. ¿Por qué razón uno solo nos hace acreedor de todo? Yo creo que hay algo muy importante que nos ha querido plantear el autor de esta lección, Sí. y es el hecho de que los mandamientos y la ley no son una carga, los mandamientos son un privilegio. El hecho de guardar los mandamientos no debe ser un deber, un mero deber, sino es la oportunidad de manifestar ese amor hacia Dios y hacia mi prójimo por lo que Él ha hecho por mí. Entonces, cuando yo entiendo que los mandamientos son una expresión del amor y del carácter de Dios, yo debo vivir, claro está, con la ayuda de Dios, porque no podemos por nosotros mismos, pero debo de vivir con la ayuda de Dios en la luz de sus mandamientos. Porque cuando yo vivo en la luz de sus mandamientos, estoy amando a Dios y estoy amando a mi prójimo. Uno dice, bueno, hay personas que dicen es que los 10 mandamientos quedaron clavados en la cruz y eso ya no es necesario. Solamente hay que amar a Dios y amar al prójimo. Pero la gran pregunta es, ¿y yo cómo amo a mi prójimo? ¿Yo cómo amo a Dios? Yo no puedo amar a Dios como yo quiero. Yo no puedo amar a mi prójimo como yo pienso que es correcto. Sí, sí, Si sí. yo quiero amar a mi prójimo, si quiero amar a Dios, yo tengo que ir a esos 10 mandamientos que, como lo decía la lección, los 4 primeros me enseñan cómo amo a Dios y los 6 restantes me enseñan cómo amo a mi prójimo. Entonces, si yo transgredo así sea uno de uno de los 10 mandamientos, por pequeño que creamos que parezca, pues sencillamente yo estoy contrariando todo el carácter de Dios, que al final es amor. Claro, claro, entendible, claramente. Eso nos tiene, apreciados maestros, que a nosotros hacer, bueno, un énfasis muy especial, muy puntual, de que definitivamente no podemos nosotros
pensar que guardamos la ley o vamos a amar la gente bajo nuestro lente o nuestro criterio propio, sino que definitivamente hay unos parámetros ya establecidos en la palabra de Dios. Y la ley dice, pastores, compañeros, hermanos, que la ley de Dios la Biblia dice que es santa, justa y buena. Tiene esas tres características. Pastor Oscar, ¿cuál es entonces la función de esa ley? Cuando vamos al fondo del tema, ¿para qué Dios dejó la ley? ¿Cuál es su rol? Bueno, el rol de la ley es, en primera instancia, servir como un espejo de nuestro carácter. Nosotros miramos en la ley lo que es defectuoso en nosotros. Nosotros deberíamos enfocarnos en desarrollar un carácter semejante al carácter del Señor. La ley nos ayuda a mirar, ¿cierto?, en nosotros mismos, en qué estamos fallando, dónde estamos nosotros haciendo lo que no es correcto. Así que la ley nos muestra el pecado, nos muestra nuestras fallas de carácter, ¿verdad? La ley entonces nos dirige a Cristo, porque cuando nos damos cuenta de que hay defectos en nosotros, indudablemente tenemos que ir al único que es perfecto, al modelo supremo, que es el Señor Jesucristo. La ley nos ayuda a ir al Señor Jesucristo. Pablo habla de la ley como un ayo que nos conduce, Como un tutor, Señor, exactamente, como un tutor que nos dirige al Señor Jesucristo y nos enseña el camino de la obediencia, ¿cierto? La ley nos muestra cuál es el camino correcto, cómo debemos andar. Si la ley no dijera, como dice Pablo, no codiciarás, pues yo podría caer en ese pecado infinidad de veces porque no sabría que lo estaba cometiendo. Pero la ley me dice que no debo hacer. Es muy claro el asunto. La lección nos trae algo importante. Yo quisiera puntualmente leerlo, apreciados hermanos, porque me parece interesante. Dice, no guardamos la ley para ser salvos, sino porque ya lo somos. No guardamos la ley para ser salvos, sino porque ya lo somos. Pastor Johnny, ¿cómo entendemos esa declaración? ¿Es correcta esa declaración? Sí, naturalmente es correcta. Y es que yo creo que hay algo que tenemos que entender. Hay dos puntos peligrosos. Sí. Un punto peligroso es el universalismo. Una vez salvo, siempre salvo. Sí. Es creer que porque una vez acepté a Jesús, sencillamente no importa lo que yo haga de ahí en adelante, voy a ser salvo. Ese es un error. Y otro error muy grave, que es quizás el otro lado del otro lado de la moneda, es pensar que a través de mi obediencia yo puedo ser salvo. Ok, eso es importante. Es decir que, compañeros, hermanos, quiere decir que la persona así guarde la ley de Dios, todos los 10 mandamientos al pie de la letra, no puede salvarse por su obediencia. Así es. Necesitamos la gracia de Dios. ¿Y cuál es la función entonces de la gracia? Entonces, naturalmente, cuando yo entiendo que yo no puedo ser salvo por mi propio esfuerzo, Sí. yo tengo que mirar, como le decía el pastor Oscar, la ley me hace ver mi condición. Hay personas que a veces dicen, es porque Pablo lo dice, si yo no hubiera conocido la ley, no hubiera conocido el pecado. Hay personas que dicen, mejor no hubiera conocido y peco sin tener culpa. Sin tener esa conciencia. Pero el hecho de que nosotros no conociéramos, las consecuencias quedan. El hecho de que tú no supieras quizás que robar es malo, si tú robas van a haber unas consecuencias, sigues siendo culpable. Sí. Entonces no hay que ver los mandamientos como una escapatoria. Si yo no hubiera conocido, lo hubiera hecho y no hay problema. No, yo tengo que ver los mandamientos como esa expresión de amor. Cuando yo entiendo que los mandamientos son una expresión de amor, Dios me da la gracia, me da la fuerza para guardar esos mandamientos. No porque yo vaya a ser salvo, sino porque ya recibí esa gracia que es lo único que me salva. Pero yo necesito mantenerme en esa gracia, que es lo que decía la lección y Pablo lo mencionaba. Necesitamos aumentar en esa gracia, aprender a relacionarnos con Dios y aprender a vivir. Yo lo veo sencillamente como quizá la experiencia cristiana es lo que le pasó a Enoc. Enoc aprendió a caminar con Dios. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Pero cuando yo camino con Dios, no es a mi manera. Esa es la manera que Dios me enseña, que Dios me instruye. Y esa gracia básicamente es ese apretón de manos donde Dios te dice, hijo, vamos juntos en este camino y no te voy a soltar. Perfecto. Yo creo que está claramente explicado. El punto aquí es que ya obedecemos a Dios y guardamos su ley porque su gracia me salvó y es una respuesta natural al amor de Dios.
¿es cierto? Quiero leer algo, Pastor Oscar, para que usted nos ayude a explicarlo a nuestros hermanos. Está el libro de Hebreos en el capítulo 8, en el versículo 10. Me gusta mucho ese texto porque Hebreos 8:10 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Pastor Oscar, ¿cómo se da ese proceso? Es decir, me refiero, ¿hay algo que el ser humano tenga que hacer para que el Señor coloque su ley en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿O todo es tarea de Dios? No, indudablemente nosotros tenemos que hacer una parte. Y la parte nuestra es aceptar, es disponernos al llamado del Señor, a responder a su llamado. Detrás de cámaras estábamos comentando el asunto y decíamos acerca de este punto que Dios llama, pero ¿quién decide seguirlo? El hombre. Claro. Dios hizo todo para salvarnos. Ahí está el Señor Jesucristo, su muerte en la cruz, su sacrificio, su experiencia de vida que es nuestro ejemplo, su justicia que está a nuestro favor. Pero ¿cómo nos beneficiamos de eso? Aceptando, decidiendo recibir esa gracia, porque hemos hablado de gracia. Sí. La gracia pues es lo que ha hecho Dios en nuestro favor a través del Señor Jesucristo. Dijéramos de manera muy coloquial, pastores, que el balón está en nuestra cancha. O sea, somos nosotros los que tenemos que decidir. Ya el Señor ha hecho su parte, pero nosotros, la parte nuestra es decidir seguirlo. Aquí está la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, por medio de la influencia del Espíritu Santo, transforma. Pero la decisión es mía, si voy a la palabra de Dios, si recibo lo que me dice la palabra de Dios, las expresiones de la voluntad de Dios o no. Es una decisión mía. Cuando yo acepto eso, entonces el Señor no tiene reparos en actuar a favor mío, transformar mi corazón, transformar mi mente, llevarme de gloria en gloria como en la misma imagen, ¿cierto?, del Señor Jesucristo. Es así más o menos como funciona, ¿cierto?, ese escribir la ley en nuestros corazones, es reflexionar en ella, aceptarla y decidir practicarla. Sí, sí, definitivamente. Entonces, sí hay una parte, apreciados hermanos, amigos que nos escuchan en la emisora de Esperanza Radio y aquellos que nos ven. Y, apreciado maestro, haga mucho énfasis este sábado en la lección, que el ser humano no se puede quedar con los brazos cruzados ante el regalo de Dios, sino que hay una respuesta que debe ser dada de aceptación de todas las bondades del Señor. Es decir, que sí hay algo que el hombre tiene que hacer y es como su disposición, ¿no? La disposición de entablar esa relación como debe ser con nuestro Dios. Eso es algo muy importante. Ahora, Pastor Johnny, y aquí estamos pero tranquilo, Pastor Oscar, si podemos compartir entre todos aquí, porque esta pregunta que viene me parece que es muy importante y en muchas ocasiones hasta no la han podido hacer. ¿Qué es lo más importante de la ley? Que según el Señor Jesús, ¿qué es lo que el Señor exaltó de la ley, Pastor Johnny? Bueno, esto, como lo que veníamos hablando un poco, yo creo que Dios ha sido muy claro en su palabra. Ajá. El problema no es de Dios. El problema es quizás de nosotros, y es que muchas veces nuestra interpretación es a nuestra conveniencia. La lección es muy clara, somos salvos por gracia y necesitamos guardar los mandamientos por amor. Sí. Pero como lo decía el pastor Oscar hace un momento, esto no sucede por magia. Necesitamos quizás ese relacionamiento. Dios tiene el poder de hacer muchas cosas en nuestra vida, pero si nosotros no se lo permitimos, sencillamente Dios no las va a hacer. Claro, pero Pastor Oscar y Pastor Johnny, la lección nos trae y la Biblia dice que el Señor exaltaba de la ley más bien la misericordia, la justicia, su bondad, ¿no? La fe. Dice allí que eso es como lo más importante de la ley. ¿Cómo nosotros podemos ver eso reflejado al guardar la ley? Es decir, al guardar esos 10 mandamientos, ¿cómo exaltamos eso en lugar de exaltar la letra de la ley?
Pues aquí de alguna manera volvemos al tema que venimos tratando. Sí, sí. Y es el hecho de no desequilibrarnos, no irnos a la letra de la ley per se. Es decir, que hacer las obras de la ley me salvan. Sí, 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 sí. No es, la ley no me salva. No guardarla si me pierde, Ah, si me hace perder. sí. Lo que yo debo hacer es amar, amar. El deber del hombre se puede reducir a un solo mandamiento, a una sola palabra. Si usted quiere saber qué debe hacer delante de Dios para estar en gracia con Él y con el prójimo, ame. Bueno, eso fue lo que dijo el Señor, ¿no? El Señor dijo que el mandamiento más grande era amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces ahí está el resumen de la esencia de la ley. Y hay algo muy importante, mi pastor, es que los judíos, el problema no era lo que hacían, Sí, el problema era por qué lo hacían. Porque Jesús les dijo, ellos hacen bien, hagan lo que ellos dicen, pero no lo... pero no hagan como ellos hacen. Porque las obras buenas que hacían no eran malas. El problema era el motivo que tenían detrás. El problema no era que eran apegados a la ley, porque Jesús les dijo, aprendan de ellos, aprendan a hacer lo que ellos dicen, pero tengan cuidado cuando lo hacen. No lo hagan como ellos lo hacen. El problema es que ellos se apegaban a la ley, era para sacar su propio beneficio. Entonces, los mandamientos, las normas, los preceptos que hay en la Biblia, yo lo que he leído, y yo creo que estamos de acuerdo, ninguno está en contra de nosotros. Dios no gana nada con que nosotros guardemos los mandamientos. Los beneficiados somos nosotros. Claro. En el incumplimiento de esos mandamientos, Dios sigue siendo Dios. Nosotros somos los que perdemos algo muy importante y es a Dios en nuestras vidas. Entonces hay que entender muy claro que el problema no está en la ley. El problema está en la forma en la que nosotros la cumplimos. Si yo guardo los mandamientos, si me apego a una norma para juzgar a una persona, y lo vimos muchas veces, ellos tomaban los mandamientos y las normas dejadas a Moisés para juzgar a las personas. Por ejemplo, pastor, el tema del sábado. Exacto. ¿Cómo lo podemos nosotros guardar de tal manera que lo guardemos en la esencia del mandamiento y no en la fría letra de la ley? ¿Cómo lo podríamos? Porque alguien puede estar guardando el sábado de una manera... Yo no sé si a ustedes les pasó, no sé si a alguno de los que nos está viendo le ha sucedido, Sí. pero cuando yo empecé mi experiencia con Dios, porque en algún momento conocí de Dios de la iglesia, me bauticé y acepté a Jesús y empecé este camino, en algún momento guardar el sábado era una carga pesada. Ajá. Era una carga pesada, yo viví en un ambiente donde yo era el único adventista y muchas veces estaba el televisor encendido y yo iba por ahí quizás y estaban viendo el partido, la novela que me gustaba o algo y yo me quedaba ahí detenido y yo decía, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo uno, no puedo hacer lo otro. No sé a cuánto les pasó en algún momento o les pasa que llega el sábado y usted está viendo el reloj, ¿no? Sí. Y usted como que cuando ve que son las 6, ojo, aunque la Biblia dice que es de puesta de sol a puesta de sol, pero muchas veces cuando uno ve el reloj y dice que son las 6, uno como que descansa y dice, ahora ya puedo hacer aquello que necesitaba hacer. Lo más importante que nos quiere decir el autor es que guardar la ley es una oportunidad de amar. Okay. Cuando yo entiendo eso, ya no veo el sábado como una carga. Cuando yo veo eso, yo aprovecho el sábado porque tengo responsabilidades, tengo compromisos durante la semana y el sábado puedo hacer una pausa para dedicarla a Dios y decirle, Dios, te amo, quiero aprender de ti, ya no quiero que suene la alarma del trabajo, no quiero que me llamen de la oficina, porque yo quiero pasar tiempo contigo y con las personas que tú me has dado. Cuando uno comienza a ser así, entonces, pastor Oscar, entonces se convierte en lo que dice Isaías, ¿no? El sábado es una delicia, una delicia, una delicia. Bueno, pues yo quisiera agregar algo a lo que ha dicho el pastor Johnny y es quizá comparar el hecho de guardar la ley como lo que ocurre en el hogar, ¿no? Okay. El esposo y la esposa, ¿no? Cuando uno está enamorado, ¿cierto?, de su esposa, puede que ella le pida a uno el favor de hacer algo que a uno no le gusta hacer, pero uno lo hace por amor, lo hace con gusto, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, el hecho de lavar los baños es algo que no es que me agrade, no es que me agrade, Sí. pero lo hago con gusto porque es mi señora, porque es el hogar, sí. porque, cierto, la amo, se abstiene uno de cosas y lo hace por amor, no por carga. O sea, uno tiene que entender la relación con Dios también como de esa manera, ¿no?
Claro. Si yo amo verdaderamente, yo no voy a infringir su voluntad, ¿cierto? Si Dios me dice, vaya por este camino y yo lo amo y estoy agradecido con él, pues camino ese camino. Así no me resulte del todo agradable en algún momento, ¿no? Y esto, aunque lo tomamos como el ejemplo del sábado, mis hermanos, es para toda la ley. Es para toda la ley. Porque uno puede hacer las cosas por obligación y no por amor. Y la ley se debe guardar por amor. Ahí está la esencia de la verdadera relación con Dios y la verdadera obediencia. Qué importante es eso. Ahora, Santiago, el capítulo 4, el verso 17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La pregunta es, ¿podemos llegar a pecar entonces no solamente por acción, sino también por omisión? Sí, sí, pastor, se puede. De hecho, la palabra de Dios ahí en Santiago 4:17 dice, ¿no? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, no basta solamente con abstenerme de hacer algo que sé que no es agradable a Dios. El tema es que si sé que debo hacer algo bueno y no lo hago, también eso juega en contra mía. Claro. Y algunos ejemplos pues están en la palabra de Dios. Ustedes se acuerdan de la parábola de los talentos, ¿no? El Señor dio talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 3 y al otro 1. Y ustedes saben lo que pasó con el de un talento, ¿no? ¿Qué hizo él? En lugar de poner a producir ese talento, que era como el ideal, lo que hizo fue guardarlo. Mire, no perdió el talento, lo enterró. Le devolvió el talento a su señor. Sin embargo, mire la actitud del señor que le dio los talentos, ¿no? Siervo malo, negligente, le dijo. Así que no basta solo con dejar de hacer algo que no le agrade a Dios, ¿cierto? Sí. Sino el hecho de que no hacer lo bueno también es pecado. Es un pecado de omisión. Claro, un pecado de omisión. ¿Podríamos dar algún ejemplo de un pecado de omisión que yo sepa hacer o que yo pueda hacer algo bueno y no lo haga? Bueno, yo creo, hay una frase que en algún momento me llamó mucho la atención y es, el mundo no sufre por la maldad de aquellos que son malos. El mundo sufre es por la indiferencia de los que saben hacer el bien y no lo hacen. Eso lo dijo Martin Luther King. Exactamente. Muy bien. Porque, ¿qué esperamos del malo? Que haga cosas malas. Pero ¿qué necesitamos de los que andan con aquel que es bueno? Que aprendan a hacer buenas obras. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados por Cristo Jesús, para hacer buenas obras. El problema es que a veces luchamos y creemos que por hacer buenas obras ganamos la salvación, pero no. La Biblia dice que sencillamente fuimos hechos para hacer buenas obras. Eso es para lo que Dios nos hizo. Cuando yo dejo de hacer para lo que Dios me creó, pues naturalmente estoy fallando, como lo estamos mencionando. El pastor ahorita detrás de cámaras, el pastor Oscar, hablaba acerca de la parábola del prójimo, ¿no? Del buen samaritano. Del buen samaritano, gracias por la corrección. Sí. Y mencionaba acerca de que habían sacerdotes levitas y ellos sabían hacer lo bueno, pero no lo hicieron. Claro. Y aquel que supuestamente no sabía, aquel que supuestamente que no era del pueblo, que no tenía el mismo conocimiento, hizo aquello que es correcto. Claro. Naturalmente el mundo sufre. Y sufre también no solamente por las malas acciones, sino por la indiferencia de aquellos que saben hacer el bien, y a veces nos podemos cruzar de brazos y dejamos que el mundo vaya destruyéndose. Mira una cosa, Pastor Johnny, pastor y hermanos. En la palabra de Dios también ahí en Mateo, en el contexto del discurso escatológico del Señor Jesucristo, el capítulo 25 de Mateo, encontramos una parábola y tiene que ver con eso también, con los pecados de omisión. En el versículo 41 en adelante, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y entonces también ellos le responderán diciendo, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Aquí el Señor está señalando en el contexto del juicio, hermanos, cuán importante es que nosotros no solamente, no solamente nos abstengamos de hacer lo malo, sino que hagamos lo bueno. Correcto. Para obtener la bendición del Señor. Bueno, yo creo que el punto ha sido muy claro. Ya tenemos que cerrar la lección, hermanos, pero no quiero cerrarla sin preguntarle a mis compañeros, al pastor Johnny y al pastor Oscar. Pastor Johnny, ¿cuál es el punto central de la lección según su concepto para que los maestros se dejen guiar por esa directriz? Bueno, yo creo que en mi humilde concepto, el punto central que ha dejado la lección es que guardar la ley es una manifestación de amor. Okay. Y el amor se manifiesta en obras, en acciones prácticas y reales. Okay. Muy bien. Pastor, ¿usted cómo lo diría? Bueno, pastor, yo traje una frasecita aquí. La ley de Dios y el amor de Dios son inseparables. Debemos obedecerlos, no para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvados por la gracia del Señor Jesucristo. Perfecto, muchas gracias. Pastor Johnny, Pastor Oscar, muchas gracias, Dios les bendiga. De verdad, de corazón, muy amable porque ustedes han enriquecido esta lección y apreciados maestros, gracias a ustedes por estar cada semana pendientes del programa, a mis hermanos que están atentos también, a mis amigos, donde quiera que escuchen o ven este programa. Es muy importante que nosotros tomemos todos estos principios, los atesoremos y los enseñemos de una manera directa, práctica y muy clara a nuestros hermanos en cada sábado, ¿no? Hemos terminado no solamente con el repaso de la lección de esta semana, sino con el trimestre completo, el amor de Dios y su justicia. Hemos estudiado 13 lecciones maravillosas, pero vendrán 13 lecciones especiales también y por lo tanto preparémonos para el nuevo set de estudios, el nuevo segmento de estudios que vamos a tener durante el próximo trimestre a partir del próximo sábado. Amigos, mis hermanos, este ha sido el programa Estudiando para Compartir, la lección número 13. Que Dios me los bendiga y que podamos recordar siempre que el amor es el cumplimiento de la ley. Amén. Dios les guarde y que pasen de verdad un sábado muy bendecido en la presencia de nuestro Dios. Feliz tarde, Dios les guarde, que esté bien. Amén. Amén. Oiga, pastor, gracias. Usted entiende, lo ven.